El uso de la fuerza en las intervenciones humanitarias. La intervención de la OTAN en Kosovo y sus implicaciones. Como introducción tenemos lo siguiente. El uso de la fuerza en las intervenciones humanitarias es un tema complejo y controvertido en el ámbito internacional. Las intervenciones humanitarias son acciones llevadas a cabo por la comunidad internacional con el objetivo de aliviar el sufrimiento humano y proteger los derechos humanos en situaciones de crisis, como conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias. Existen varios enfoques y consideraciones cuando se trata del uso de la fuerza en intervenciones humanitarias. Principio de soberanía estatal. La Carta de las Naciones Unidas establece el principio de la soberanía estatal, que implica que los estados tienen el derecho a su propia autodeterminación y control interno sin interferencias externas. El uso de la fuerza en el territorio de otro estado puede ser visto como una violación de este principio. Responsabilidad de proteger. Este principio sostiene que los estados tienen la responsabilidad de proteger a su población de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Si un estado no puede o no quiere proteger a su propia población, la comunidad internacional puede intervenir para evitar tales atrocidades. Sin embargo, esto también puede llevar a debates sobre la legitimidad de las intervenciones y la interpretación de cuándo es necesario actuar. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La intervención militar en situaciones humanitarias a menudo requiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto puede ser complicado debido a las diferencias de opinión entre los miembros permanentes, quienes tienen poder de veto. Las intervenciones pueden ser bloqueadas o demoradas debido a estas divisiones. Uso proporcional de la fuerza. Si se decide usar la fuerza en una intervención humanitaria, es importante que ésta sea proporcional al objetivo y que se busque minimizar el daño a los civiles. La protección de los derechos humanos y el alivio del sufrimiento deben ser las prioridades. Legitimidad y legalidad. Las intervenciones humanitarias deben ser legales bajo el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, excepto en casos de autodefensa individual o colectiva o con la autorización del Consejo de Seguridad. Las acciones militares sin una base legal sólida pueden tener consecuencias negativas y erosionar la confianza en la comunidad internacional. Riesgos y consecuencias. Las intervenciones militares siempre conllevan riesgos, como la posibilidad de un aumento en la violencia, la pérdida de vidas humanas y el deterioro de la situación humanitaria. Por lo tanto, cualquier decisión de usar la fuerza debe sopesar cuidadosamente estos riesgos con los beneficios potenciales. En resumen, el uso de la fuerza en las intervenciones humanitarias es un asunto complejo que involucra consideraciones éticas, legales, políticas y prácticas. Cada situación es única y debe evaluarse cuidadosamente antes de decidir intervenir militarmente para proteger a la población civil y aliviar el sufrimiento humano. La intervención de la OTAN en Kosovo y sus implicaciones. A finales de la década de 1990, la región de Kosovo, en la entonces República Federativa de Yugoslavia, estaba experimentando un conflicto étnico y político. La mayoría de la población en Kosovo era de etnia albanesa, mientras que el gobierno central de Yugoslavia, liderado por Slobodan Milošević, era predominantemente serbio. La población albanesa buscaba mayor autonomía y derechos, pero el gobierno yugoslavo respondió con represión, lo que llevó a una escalada de tensiones y violencia. La intervención de la OTAN. La intervención de la OTAN en Kosovo se refiere a la serie de operaciones militares llevadas a cabo por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, durante el conflicto de Kosovo en la década de 1990. El conflicto en Kosovo se desarrolló como parte de las tensiones étnicas y políticas en la región de los Balcanes, donde la población mayoritaria albano-kosovar, de etnia albanesa, buscaba una mayor autonomía o independencia de Serbia, que en ese momento era la principal república en la Federación de Yugoslavia. Las tensiones étnicas y políticas en Kosovo aumentaron durante la década de 1990 y en 1998 a 1999. El conflicto se intensificó a medida que las fuerzas de seguridad serbias reprimieron brutalmente a la población albano-kosovar.
Esto llevó a un aumento en la violencia y la creación de grupos rebeldes albaneses, como el Ejército de Liberación de Kosovo, UCK, que buscaban la independencia de Kosovo. La situación se deterioró rápidamente y se convirtió en una crisis humanitaria, con miles de personas desplazadas y víctimas civiles. Ante la falta de una solución diplomática y el empeoramiento de la situación en el terreno, la OTAN lanzó una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas serbias en marzo de 1999. La operación, conocida como Operación Fuerza Aliada, tenía como objetivo detener la violencia en Kosovo y forzar al gobierno serbio, liderado por Slobodan Milosevic, a retirar sus fuerzas y permitir el regreso de los refugiados. Los bombardeos continuaron durante 78 días y finalmente llevaron a un acuerdo de paz negociado bajo los auspicios de la OTAN en junio de 1999. El acuerdo de Kumanovo estableció el cese del fuego, la retirada de las fuerzas serbias y la entrada de una fuerza de paz internacional, la Fuerza de Kosovo, FOR, para establecer un ambiente seguro en Kosovo. La intervención de la OTAN en Kosovo fue objeto de controversia. Si bien muchos argumentaron que los bombardeos eran necesarios para detener la violencia y proteger a la población albano-kosovar, otros criticaron la intervención militar sin una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cuestionaron si había agotado todas las opciones diplomáticas antes de recurrir a la fuerza. En última instancia, la intervención de la OTAN en Kosovo tuvo un impacto significativo en la resolución del conflicto, pero también dejó una serie de cuestiones políticas y diplomáticas pendientes en la región y planteó debates más amplios sobre la legitimidad y los límites de la intervención humanitaria. Implicaciones. La intervención de la OTAN en Kosovo, que tuvo lugar en 1999, tuvo diversas implicaciones políticas, humanitarias y estratégicas tanto para la región de los Balcanes como para el sistema internacional en general. A continuación, te presento algunas de las implicaciones más importantes. Humanitarias, la intervención de la OTAN se produjo en respuesta a la crisis humanitaria que se desarrollaba en Kosovo, donde las fuerzas serbias bajo el gobierno de Slobodan Milosevic llevaban a cabo una campaña de limpieza étnica contra la población albanesa. La intervención contribuyó a detener la violencia y a proteger a la población civil, evitando un mayor deterioro de la situación humanitaria. Independencia de Kosovo. A largo plazo, la intervención de la OTAN y la posterior administración internacional de Kosovo abrieron el camino para la declaración de independencia de Kosovo en 2008. Esto generó debate sobre el reconocimiento de Kosovo como un Estado independiente y llevó a tensiones en las relaciones internacionales, ya que algunos países, como Serbia y Rusia, se opusieron a reconocer la independencia de Kosovo. Cambio en la política de seguridad de la OTAN. La intervención en Kosovo marcó la primera vez que la OTAN llevó a cabo una operación militar en territorio europeo sin el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto tuvo implicaciones para la doctrina de la OTAN y su capacidad de intervenir en situaciones similares en el futuro sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Relaciones entre Rusia y Occidente. La intervención en Kosovo generó tensión entre Rusia y los países occidentales, ya que Rusia se oponía a la intervención y veía esto como una injerencia en los asuntos internos de un país soberano. Las tensiones entre Rusia y Occidente aumentaron en los años siguientes y tuvieron un impacto duradero en las relaciones internacionales. Redefinición de la soberanía estatal. La intervención en Kosovo planteó preguntas sobre los límites de la soberanía estatal y la responsabilidad de la comunidad internacional para proteger a las poblaciones civiles en situaciones de violencia masiva. Esto llevó a debate sobre el concepto de responsabilidad de proteger y cómo equilibrar la soberanía estatal con la obligación de prevenir atrocidades. Reconstrucción y estabilidad en la región. Después de la intervención, se llevó a cabo una misión de administración internacional en Kosovo, conocida como la Misión de Administración Interina de las Naciones Unidas en Kosovo, UNMIK, para estabilizar la región y facilitar su transición hacia la autonomía. Sin embargo, la región sigue siendo objeto de tensiones étnicas y políticas hasta el día de hoy. Legitimidad y legalidad. Las intervenciones humanitarias deben ser legales bajo el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza,
excepto en casos de autodefensa individual o colectiva o con la autorización del Consejo de Seguridad. Las acciones militares sin una base legal sólida pueden tener consecuencias negativas y erosionar la confianza en la comunidad internacional. Riesgos y consecuencias. Las intervenciones militares siempre conllevan riesgos, como la posibilidad de un aumento en la violencia, la pérdida de vidas humanas y el deterioro de la situación humanitaria. Por lo tanto, cualquier decisión de usar la fuerza debe sopesar cuidadosamente estos riesgos con los beneficios potenciales. En resumen, la intervención de la OTAN en Kosovo tuvo una serie de implicaciones significativas que abarcaron desde cuestiones políticas y humanitarias hasta reconfiguraciones en las relaciones internacionales y en la comprensión de la soberanía estatal. Gracias por su atención.